Hola, bienvenidos a todos a esta primera La Ventana Indiscreta Review que vamos a dedicar al Capitán América Civil War y tenemos a Don CJ Navas, muy buenas. Don Francis Arrabal, ¿cómo estamos? Muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo va Encantado de ese hablar día? contigo. Y tenemos también a Julián Clemente, muy buenas. Julián, ¿qué tal? Hola Francis, un placer estar por aquí. Bueno, pues tenemos aquí un equipo, un team, ¿no? Tenemos un team Podstar FM fantástico para hacer el review de este Capitán América Civil War. Y bueno, estamos emitiendo el primer La Ventana Indiscreta Review también por directo, que tenemos ahí a unos cuantos oyentes. Así que dar las gracias a todos que estáis ahí escuchándonos y que habéis aguantado los 10 minutos antes intentando arrancar el directo. Así que muchas gracias a todos por estar ahí. Y intentaremos, ¿no?, hacer algún review más en directo y algún programa más en directo. Lo vamos a intentar desde Podstar, ¿no, CJ? Yo soy un gran aficionado a los directos, sabes que me mola mogollón hacerlos y creo que es parte de la gracia que tiene. Ahora con el cambio de Spreaker yo creo que es una forma que hay que hacerlo. Damos las gracias a Ostevi, no porque lo queramos significar, es que es el único que ha hecho los comentarios y no hay forma de que en la puñetera página de Spreaker podamos saber. Tengo que preguntar, a ver si hay alguna forma de saber quién está oyendo en cada momento, pero sí, Francis, no será el último, ya te digo yo que no será el último. Esperemos que hagamos mucho más. Bueno, todos los que estáis ahí, comentadnos, hacernos preguntas, algún tema que os guste, que de este Capitán América Civil War comentemos. Pues bueno, es también la ventaja que tenemos de hacerlo en directo y que vosotros estéis ahí oyéndolo. Y bueno, como siempre hacemos los reviews, ya con el FDS Review, comentamos primero unos 5 o 10 minutitos sin spoiler. Julián, ¿qué te ha parecido Capitán América? Sí, sin spoiler, una primera valoración, un primer comentario. Pues una película excelente y el siguiente paso en el universo cinemático. Y esto al principio cuesta mucho apreciarlo, porque es verdad que ya llevamos muchas películas de universo compartido, ya nos estamos acostumbrando a muchas cosas. Esta es una película que en lenguaje se comunica, por decirlo de una manera muy, muy rápida, con el mismo lenguaje que ya aportaba a la anterior película de los rusos, Capitán América, El Soldado de Invierno, pero sin embargo nos abre una nueva dimensión. Si hasta ahora teníamos películas de protagonista único y películas de protagonista coral, aquí tenemos la fusión natural de ambos conceptos, porque aquí tenemos una película de Capitán América, pero en la que sin embargo se hace presente el universo Marvel de manera natural y de manera orgánica, porque hace falta para que funcione la película, porque lo necesitas para la narrativa de esa película y no de manera, digamos, gratuita, como podía haber sido también. Yo creo que esto, que en un principio nosotros ya lo tenemos asimilado, va a ser una auténtica revolución y abre las puertas a hacer también otros tipos de películas en esta onda que se salgan un poco de lo que hemos visto hasta ahora. Y tú, CJ, ¿qué tal? ¿Qué te ha parecido este Capitán América Civil War? Yo fui con miedo por un lado y es porque me la había puesto tan bien. Tan bien, empezando por Julián, que has hablado antes con él y que pudo verlo en la premiere y que nos lo comentó en el Slumberland justo que grabamos antes de la película, y las críticas que había leído también de Estados Unidos y de distintos comentarios y distintas cosas, ¿no? Y sobre todo porque yo venía de ver Deadpool, que me encantó, y Batman contra Superman, que no me gustó especialmente, salvo algunos minutos, como ya comenté en su momento en Slumberland, en el último, y no sabía, yo veía que el futuro podía ser por Deadpool, y en las últimas de Marvel yo sí he notado cierto cansancio, cierto sequedad de ideas, ¿no? No tenemos Ultron, no me gustó especialmente casi nada y le tenía ese miedo. Y a mí me parece posiblemente la mejor de Marvel, ¿no? Estaría posiblemente con Iron Man ahí, por lo que supuso Iron Man de pistoletazo de salida, y coincido con Julián precisamente que si Iron Man fue el pistoletazo de salida para esa primera etapa, esta podría ser muy bien para la segunda, y a mí es una película que me ha encantado. Pues sí, ese es un debate, ¿no?, que quiero que tengamos luego, que es que valoremos a ver cuál es la mejor película de Marvel. Pero antes de pasar ahí, ¿vosotros habéis llegado a leer? Hombre, Julián estoy seguro que sí, pero CJ, Julián no le voy a hacer la pregunta, pero CJ, ¿tú has llegado a leer el cómic de Civil War? Yo lo he leído yo hice los deberes porque yo soy muy aplicado, no siempre, pero lo intento ser para Slumberland, y en Slumberland la semana pasada hablamos del cómic como antes de la película. He leído la serie cerrada, de hecho podéis acudir ahí, tenéis 20 minutos de conversación en el que hablamos del cómic y lo que supuso en su momento para el mundo de los cómics, y lo que no he leído son todos los tie-ins, es decir, todos los cómics en paralelo que se van desarrollando con la historia principal. Tengo muchas ganas de leerme especialmente de Spider-Man, pero eso no los he leído.
Vale, sí, yo es que me he quedado en el Slumberland en la entrevista, así que todavía no llega a esa parte. Que a ti te pasa, bueno, a mí me pasa igual que a ti, CJ, que yo solo he leído el tomo de Civil War, no he leído todos los que tiene paralelos. Bueno, la película, lo que es la trama principal, en esencia, sí sigue, ¿no? Lo que seguiría el cómic, pero de hecho se separa bastante. Julián, ¿tú cómo ves el camino que han decidido tomar los hermanos rusos en este Civil War? En cuanto a era difícil mantenerse pegado al cómic, más allá de que hay unas causas de naturaleza política, y esto es lo interesante, que volvemos a la Marvel trascendente y que conecta con la realidad social del momento, que eso lo hemos tenido a veces en el universo cinemático, pero casi siempre se ha pasado muy, muy, muy por encima. Y lo que pasa es que ese debate político no podía en ningún momento ser el mismo que en los cómics. En los cómics el debate, por así decirlo y explicarlo rápidamente, es que los superhéroes trabajen para el gobierno y desvelen su identidad secreta. Y de hecho el momento más importante de Civil War es cuando Iron Man convence a Spider-Man para que desvele la identidad secreta. Yo siempre he presumido de pensar que un momento absolutamente trascendental hubiera sido que, de llevar a cabo ese argumento, hubiéramos tenido un momento similar al del cómic, en que Spider-Man se quitara la máscara, debajo estuviera Tobey Maguire y dijera me llamo Peter Parker, llevo siendo Spider-Man desde que tenía 16 años. Eso hubiera sido muy sorprendente y hubiera sido un camino por el cual Marvel hubiera integrado las películas de la anterior trilogía en Spider-Man. Evidentemente no ese es el camino a seguir, porque Marvel tiene sus propios planes con Spider-Man y pasan por presentarnos un Spider-Man adolescente y que crezca con el espectador, pero el camino por el que ha optado los rusos no me parece desde luego desdeñable, ya que ellos lo que han sido es coherentes con las películas que habían hecho anteriormente y con el universo Marvel hasta donde lo habíamos visto en los cines. La película es un poco consecuencia de todo lo que está pasando en las otras películas de Marvel, pero sobre todo es heredera de la anterior película, del Soldado de Invierno, y en ese sentido sí que se ve ahí el espíritu de secuela, de todo lo que ha pasado en la anterior película nos lleva hasta este conflicto, que es un poco inevitable también por lo que nos están contando. CJ, ¿tú qué tal? ¿Cómo ves la adaptación del cómic a la película? Yo creo que es lógico que ellos cojan las ideas fundamentales y la adapten a lo que ha ocurrido en las películas anteriores, ¿no? Sobre el debate que tendremos o lo que quieres comentar tú de qué ocurre, esta es una película que bebe de lo anterior. Yo creo que puedes verla suelta, sí. Creo que te vas a perder cosas si no has seguido la serie de películas, ¿no? Que al final estamos en una serie de películas, que es lo que ocurre. El detonante no es el mismo, es más cafre, a mi modo de ver, el de los cómics que el que ocurre aquí, pero encaja mucho mejor con las aventuras previas o con las películas previas y con el desarrollo que vas a querer después, con la aparición de nuevos personajes. A mí me ha gustado mucho, Francis. Yo creo que de verdad esta gente sabe lo que hace, lo demostró en Soldado de Invierno, lo ha demostrado aquí, saben coger los mimbres necesarios del cómic sin necesidad de hacer una adaptación, una traslación de eso, sino una verdadera adaptación de cuáles son los temas principales, cuáles eran hace 7 años y cuáles son hoy, que no son exactamente los mismos políticamente que queremos tratar en la película, y vamos a hacer una película después con todos los componentes de una película de superhéroes muy bien hecha. Sí, no, yo estoy totalmente de acuerdo con vosotros. Bueno, aquí meten los papeles, le llaman de Sokovia, ¿no? Creo que es de Sokovia, que es lo que intercambian, por lo que comentaba Julián, por el gobierno. A mí también me parece muy buena adaptación. Al final sí que es verdad lo que comentaba Julián, que el cómic es difícilmente adaptable, aunque el cómic es brutal y el argumento del cómic es muy potente, pero llevarlo al cine era bastante complicado. Os comentaba esto porque sí que es verdad que cuando se estrenó la era de Ultron, que ya empezaban a salir pistas, ¿no?, de lo que iba a ser este Civil War, empezaron a salir lo que no iba a aparecer del cómic en la película. Y bueno, había mucha gente que empezó a denostar ya la película, ¿no? A criticar que no se respetara tal argumento o ciertos personajes, etcétera. Y yo creo que al final, como comentabais, los hermanos rusos han sabido hacer una traslación muy buena de la temática, y al final tenemos lo mismo pero de forma diferente. Quizás sería un poco la diferencia entre este Civil War del cine y el del cómic. Es que sería imposible adaptar y que fuera respetuoso con la propia saga cinematográfica lo que es el Civil War del cómic. Estamos hablando de una saga que juega con toda la historia del universo Marvel de cómic y que
se aprovecha de las relaciones interpersonales que hay entre esos personajes. Obviamente no son lo mismo las relaciones de personajes de 40 años de TVOs que las de 8 años. Y este es un aspecto muy interesante de la película, que en un momento dado se mojan y se atreven a decirnos que esta historia, que Iron Man apareció por primera vez fue en el 2008 y ahora estamos en el 2016. Así que sí que hay un intento de jugar con eso, con las relaciones que han tenido los personajes a lo largo de esos años en los que llevan conociéndose. Pero no es lo mismo eso que el tipo de relación que han mantenido en los cómics, y incluso la población superheroica no es la misma. Mientras que en los tebeos tienes a decenas de personajes sueltos por todas partes, aquí, bueno, se llama Civil War, pero es un poco guerra de guerrillas. No hay escenas con 200 personajes y aún así consiguen que esa batalla central sea absolutamente espectacular y nos deje todo el rato con la boca abierta. Sí, ¿cómo veis vosotros el tema también que se ha discutido mucho de Capitán América o Vengadores, de que no debería de ser Capitán América Civil War, sino los Vengadores Civil War? Yo era un gran partidario al principio de que realmente fuese Civil War o Vengadores Civil War. Luego, con el tiempo, es cierto que el Capitán América tiene peso, sobre todo en el último tramo de la película. No solamente él, porque también está Stark por ahí en medio, pero puedo comprender que quieren guardarse el nombre de los Vengadores para lo que hagan con el guantelete del destino, ¿no? Pero sí que se siente con la película de los Vengadores. Sí, a mí lo que me ocurre esto es que ahí estoy un poco dividido. Es verdad que el peso dramático lo carga el personaje del Capitán América, lo que ocurre es trascendental para el personaje del Capitán América. Quien vive esa ruptura es sobre todo el personaje del Capitán América. Pero al ser una película tan coral, con tanta intervención de tantos personajes, sí que te pide el cuerpo un poco que la llamen o bien Civil War a secas, o que la hubieran llamado Iron Man contra Capitán América o Los Vengadores, pero que quizás se te queda un poco por debajo de lo que esperarías el llamarla solo Capitán América. Yo creo que también aquí probablemente jueguen los contratos que tiene cada estrella. Probablemente si colocamos en una película el nombre de Iron Man, Robert Downey Jr. cobre unos cuantos millones más que si no lo colocamos. Sí, a mí la verdad es que se me hace un poco extraño lo de que sea el título en sí. Sí que es verdad que, bueno, sigue, ¿no?, lo que fue la temática del Soldado de Invierno, y bueno, sí que puede enlazar una trilogía, ¿no?, con la primera del Capitán América, la segunda del Soldado de Invierno y esta Civil War. Sí, eso sí que se queda un poco extraño por el reparto coral, ¿no?, como tú comentabas, Julián, de los personajes, pero temáticamente, dentro de lo que es la temática de la propia trilogía, sí que tiene un sentido. No sé, yo también tengo el corazón un poco dividido con este asunto. Y sí que creo lo que tú apuntabas, ¿no, CJ? Que bueno, los Vengadores al final se lo van a dejar para lo del guantelete y para Thanos. Sí. Claramente van enfocados por ahí. Sí. Que, por cierto, los hermanos rusos serán los que hagan también las dos partes de la guerra de Infinity Wars. Son los nuevos Joss Whedon, ¿eh? Son los nuevos Whedon. Yo creo que esta es el momento suyo. Creo que otra cosa, no me acuerdo quién se lo oí comentar, Marvel creo que ha llegado un momento en el cual ha decidido que va a apostar por determinados directores a las que le va a dejar tiempo jugar con los juguetes, como hacía en su momento con los guionistas y con los dibujantes en el cómic, y Whedon tuvo su momento. Creo que se ha pasado. No me extrañaría que volviese con posiblemente con una película más menor, posiblemente interpretada. Yo creo que, por ejemplo, un Mrs. Marvel suyo estaría muy bien. Pero creo que es la estrella o los tíos que van a tirar del carro ahora son estos dos tíos. Sí, desde luego sí. Y larga vida le den a los hermanos rusos, en Marvel y en los estudios Disney, porque desde luego las dos películas de las que se han encargado, que es tanto Soldado de Invierno como este Civil War, para mí me parecen algunas de las mejores películas que tenemos dentro del universo Marvel a día de hoy. Fijaros que se nos suele decir que las películas de Marvel son eso, películas de estudio, ¿no? Que se nota muchísimo el peso de Kevin Feige y yo discrepo. Hasta cierto punto hay películas que sí que parecen muy hechas desde la dirección ejecutiva del estudio, pero sin embargo Kevin Feige es un ejecutivo que sí que deja que cada director tenga su estilo, tenga su manera de contar las cosas, y esta película
siendo muy de Vengadores. Es una película muy diferente en cuanto a narrativa y en cuanto a manera de hacer las cosas que lo que podría ser la propia Vengadores de Joss Whedon, y identificas perfectamente la narrativa que desarrollan los rusos en El Soldado de Invierno, en tanto que es una película muy coherente una con la otra, en todo, en estética, en manera de montar, en manera de llevar a los personajes, en cómo se conducen las batallas, que a mí me parece que son unas batallas muy rodadas de una forma muy personal con respecto a lo que suelen ser las batallas típicas de los blockbusters, con lo cual nos encontramos con un estudio que, aunque sea muy reconocible cada película, sí que sigue habiendo la huella de cada director en el título en concreto. Sí, totalmente. Yo por eso, sí confío. Por ahora creo que los hermanos rusos tienen confirmados proyectos, ¿no? O sea, hasta la segunda parte de Infinity Wars. Ahora mismo no tienen nada más. Sí, y además es que no es poco, porque es que esas películas van a ser una barbaridad. Ya han dejado caer que cada película va a ser un poco autónoma, no va a ser como... A ver, el caso del Señor de los Anillos, que tú ves las películas seguidas y ves un hilo conductor claramente. Aquí no vamos a tener una película que se continúe en la otra, sino que vamos a tener varias películas entre ambas, con lo cual puede que cada una tenga un espíritu muy diferente, pero estoy convencido que la preparación de cada cinta se come la vida de cualquiera que quiera meterse ahí. Y bueno, esa pregunta voy directa por ti, Julián. ¿Qué tal Spider-Man? ¿Qué te ha parecido? A mí me ha gustado mucho. Fíjate que yo era escéptico porque dije, sí, ostras, me gusta el traje tal, pero ¿por qué no lo hacen todavía más fiel a los cómics? Porque hay detallitos del traje visual que sí se podían haber, pero es que es casi ponerle un pero absolutamente absurdo a estas alturas, porque son cosas que se te olvida en cuanto lo ves. Me parece muy interesante la manera en la que por fin han conseguido integrar un Spider-Man adolescente. Me parece muy valiente esa manera en la que es un Spider-Man bromista, que estaba bromeando y siendo divertido y siendo el chaval que se nos ha colado aquí un poco, ¿no? Y también la manera en la que se convierte en los ojos del espectador. De repente tú te imaginas entre todos esos personajes y no sabrías si comportarte de manera profesional o pedirles un autógrafo, y es un poco lo que le pasa a él. Y bueno, más allá de Spider-Man, el momento Tía May, yo creo que eso va a ser glorioso, y empezó la risa en el momento en que vimos a Tony Stark con Tía May, y yo creo que no para hasta el momento en que despedimos a Spider-Man. CJ, ¿tú qué tal? ¿Cómo has visto Spider-Man? Es mi Spider-Man, Francis. Es que ese es mi Spider-Man. Es decir, yo, sin quitarle una pieza a las películas que me ha gustado, unas mucho, otras menos, otras absolutamente nada de todo lo que ha hecho Sony en los tiempos. Por cierto, que habrá que poner un aviso antes de que esta es la parte con spoilers, que no se nos pase a la gente, que yo creo que no hemos dicho nada. Pero yo creo que lo tiene claro. Sí, que lo tiene claro. Este es mi Spider-Man. Este es el Spider-Man que cuenta chistes en medio de la batalla, que no sabe cómo comportarse, que está al principio de sus peleas. La linterna, ¿no? Es que ese es mi Spider-Man, Julián. Este es con el que yo crecí. Sí, es además muy curioso porque Sony siempre te vendía la moto un poquito de no, vamos a hacer el Spider-Man adolescente, y a la mínima de cambio, tanto Tobey Maguire como Andrew Garfield tardó una película más, pero tampoco tardó demasiado. Les metías en la universidad, pero porque era evidente, es que cogías actores que rodaban la película con 25 años, la broma de decir que ese chaval estaba en el instituto duraba lo que duraba. Y ahora realmente ves a Andrew Garfield, que tiene 19 años, para mí quizás sea una edad que yo todavía hubiera rebajado un poquito más, pero el caso es que da en pantalla lo que están buscando, da un chaval inseguro, un chaval que está haciendo lo que puede, pero que todavía no tiene el dominio de lo que es un superhéroe consolidado. Y esa inseguridad del propio personaje yo creo que recoge muy bien lo que hay en los tebeos, y va a ser muy divertido no ya ver las propias películas de Spider-Man, sino la evolución que tiene el personaje en esas películas. Sí, porque además es divertido y es entrañable, y da esa sensación, ¿no?, de fragilidad, de que puede ser muy útil y poner en aprieto a más de uno, pero que a la vez es bastante frágil. Así que a
A mí me parece muy interesante. Yo no tengo el bagaje con Spider-Man que tenéis vosotros. Es que eres muy joven, Francis. Es que eres insultantemente joven y pasa lo que pasa. Claro, si no vamos. De hecho, bueno, esto me da vergüenza, pero vaya, le pregunté a Julián corriendo, ¿qué es eso de la linterna que sale al final de la película? que es como algo muy evidente de Spider-Man, ¿no? Y ni lo sabía. Pero esa dualidad que tiene el personaje entre amenazante, cómo pone al mismísimo Capitán América en un aprieto y sin embargo de fragilidad. Y bueno, es un poco también pinta de fanboy, ¿no? Pero si eres el Capitán América, ¿no? Era realmente divertido la película y yo creo que uno de los grandes aciertos de este Civil War. Y otro de los grandes aciertos, no sé qué os parece a vosotros, también es Pantera Negra, que hace una presentación muy rápida del personaje. Y yo creo que a todos nos ha quedado bastante claro qué es y quién es, y lo han presentado muy bien. No como hace Batman Superman con los trailers que te pone de Aquaman y de Flash, sino hacen una gran presentación del personaje de cara a la película que va a tener propia, además con Ryan Coogler, ¿no? Creo que es el director de Fruitvale Station y de Creed. ¿Qué tal os parece a vosotros la presentación de Pantera Negra? ¿Julián? Pues Pantera Negra a mí me gustó mucho porque además era muy fácil que pasara inadvertido y sin embargo te queda perfectamente definido quién es Pantera Negra, cuál es su motivación, toda la riqueza que hay detrás del personaje. Hombre, evidentemente no te la cuentan, pero sí que la intuyes. Yo me quedo con ganas de viajar a Wakanda una vez he visto la película, con lo cual han sido muy inteligentes. Es decir, a priori yo creo que el público que haya visto las anteriores Spider-Man no le apetece más Spider-Man, ya lo tiene visto, pero en cambio llega esta película, la ve y sale queriendo ver la siguiente película de Spider-Man, con lo cual digamos que la mala prensa que traía la anterior saga ya la han amortizado, y por otra parte te quedas con muchas ganas de saber qué pasa en Wakanda, cuál es la historia que hay detrás de esos ritos que se incluyen en la película y sobre todo yo creo que es un personaje que se intuye, dentro de que es un personaje muy físico, se intuye su realeza, se intuye ese pasado que tiene detrás, esa tradición que tiene detrás, y que es lo que creo que nos encontraremos en la película de él en solitario. Sí, por decirlo, porque ya que lo tenemos en el chat, a usted comentando, nos dice, pues, prácticamente lo que hemos comentado sobre Spider-Man, ¿no? Que tiene muy buena pinta y que si estaba cansado de las películas anteriores, lo que está diciendo ahora mismo Julián, ¿no? Pero le da un rejuvenecimiento. A mí Pantera Negra me gusta, él me encanta, me parece que es un tío muy versátil, que ha hecho cosas muy, muy interesantes, como hizo la de Jackie Robinson de béisbol, que me encantó, pero que es capaz de hacer otras cosas. Creo que aquí también demuestra un cierto registro de va a estar espectacular en esa escena de lucha, pero en un momento dado con el padre a mí no me desencantó, y mira que es una escena, esta es la típica de con el padre muerto llorando, en el que me puede sacar un poquito de la historia o parecer muy melodramática. Creo que el tío lo hace muy bien. Creo que es el director apropiado para hacer una película sobre él. Me falta solamente a mi querido Michael B. Jordan haciendo un personaje secundario o algo por el estilo, que yo creo es el que podría estar espectacular. Y hay que ir a Wakanda, hay que ver quién es la reina de Wakanda o quién será la futura reina, porque ahí los derechos nos van a volver a juzgar que no se puede hacer lo que ocurre en los cómics. Pero tengo nuevamente muchas ganas de ver qué es lo que ocurre con ello. En una buena presentación de personajes, en Batman y Superman hay una buena presentación, que es la de Wonder Woman, no fastidies, esa no está mal del todo. El resto ya es otro rollo. Pero aquí es cierto que el tío da muy bien en pantalla. Quizás minoreada porque lo de Spider-Man es tan espectacular que la tienes en un segundo plano, pero me apetece mucho ver qué es lo que hacen con este personaje en adelante. Bueno, ojo que Wakanda en los TVOs es también un concepto arriesgado. Estamos hablando de una nación africana que en lugar de una nación empobrecida es todo lo contrario. Está a la vanguardia de la tecnología mundial y aún así hubo autores como Don McGregor en los años 70 que lo usaron para hacer cómics muy políticos, con mucha relevancia, y yo tengo un poco de ganas de que eso se vea también en la película, que no solo sea el mundo fabuloso creado por Jack Kirby, sino que sea una Wakanda integrada en la geoestrategia mundial, que nos estén contando algo del mundo más allá de la diversión de los superhéroes. Sí, desde luego nos han vendido fantásticamente, ¿eh? La próxima película de Pantera Negra y de Spider-Man nos han dejado con los dientes largos. Y bueno, hablando un poco de Spider-Man y de Pantera Negra, ¿qué tal han funcionado el resto de personajes corales? Porque si bien es verdad que tenemos a Capitán América y Iron Man, que son los que polarizan los dos bandos que se enfrentan y luchan en esta Civil War, creo que también uno de los aciertos de la película es que
no dándole mucha cuota de pantalla a cada uno de los diferentes personajes, porque son bastantes, sí que comprendemos bien la motivación de por qué están en un bando o por qué están en otro y qué pintan ahí, ¿no? Junto a Capitán América junto a Capitán América o junto a Iron Man. CJ, ¿a ti qué tal? ¿Qué te ha parecido el resto del reparto? Y es una de las cosas que recuerdo de la primera crítica que le leí, cuando comenté con Julián y lo que Julián comentó en Facebook, que era cómo había encontrado el hueco para que todos saliesen. Y es cierto, yo no sé cómo lo han hecho. Yo creo que el guión, una vez que te pones a analizarlo, puede tener otros agujeros y otros problemas, pero el cómo han conseguido que todos los personajes sean con mayor o menor importancia, pero todos relevantes, todos puedes hablar de ellos y todos tengan escenas memorables, cosa que en Ultron, por ejemplo, a mí la sensación constante que me daba era, tiene que hacer porque tiene que haber un contrato por detrás de una gente que negoció que al menos 5 minutos tiene que aparecer en pantalla. Aquí no tengo esa sensación y la que tengo es muy bien hecho como tiene que salir. Es decir, yo creo que el ejemplo más característico es Ant-Man o Giant Man, ¿no? El cómo consiguen hacer esa escena y que te acuerdes constantemente de él, en una cosa que además veías que podía funcionar, es que no creo que haya nadie, podrías quitar a mucha gente, pero todo el mundo tiene sentido que esté ahí dentro, y es un porrón de personajes, es que te pones a parar y hay un montón de gente detrás. Chico, a mí me ha gustado mucho lo que han hecho, de verdad. Yo sé que es muy fanboy esto, pero es que me ha gustado mucho lo que han hecho esta gente. No, a mí también me gusta mucho, ¿eh? Julián, ¿tú qué tal? ¿Cómo has visto ese reparto tan coral? A mí me impresionó mucho que tantísimos personajes, y antes decíamos que el TV hay muchos más, porque hay muchos más, pero el TV tiene una manera muy, muy particular de narrarse. Es como si estuvieras viendo lo que ocurre en cortes de escena muy concretos, muy editado, una historia muy, muy editada, y luego la historia de cada personaje se deja un poco para sus propios tebeos. Pues aquí son muchos menos personajes, pero tenemos tanto las razones por las que participan en el conflicto como sus propias historias personales. Eso me ha parecido muy, muy interesante. Antes hablábamos del futuro que va a tener a partir de aquí el universo cinemático, porque tenemos una peli de Pantera Negra, tenemos también la de Spider-Man, pero jugando al qué puede ser a partir de aquí, no sé vosotros, yo vería con muchísimas ganas, otra cosa es lo que tenga en mente Marvel Studios, yo vería con muchísimas ganas, no sé si una película o incluso una teleserie, eso podría ser muy chulo, con la Bruja Escarlata y la Visión, que yo creo que son otros dos personajes que lucen muchísimo, que los descubrimos en esta película realmente como son, esas escenas cotidianas que están muy sacadas de los tebeos de Vengadores de Steve Englehart en los años 70, cuando veíamos a Wanda y a la Visión en ropa de calle, y bueno, la perspectiva de que estos dos van a ser pareja, que ya se empieza un poco a dibujar aquí, y que en los tebeos fue una realidad. Uh-huh. Puede ser brutal. Lo que no sé es cómo hacen la frase. Yo tengo la escena del que tú y yo sabemos de la Bruja Escarlata diciendo aquello. Eso hay que verlo en cine, Julián. Eso tiene que salir. No sé cómo lo van a hacer, pero eso tiene que salir. Y que el que decídelo ya. No, eso tienes que verlo. No fastidies. Pero es una relación chula, y es una relación distinta, es una relación diferente. A mi visión, que en Ultron, yo creo que nuevamente está cargado por todo lo que ocurre alrededor. El personaje funciona, pero queda muy bien. Aquí me ha gustado mucho, y ella me encanta, ¿eh? Ella, yo creo que Olsen lo clava, un personaje tan complicado como es la Bruja Escarlata. A mí me fascina lo que esta chiquita está haciendo con ese personaje. Sí, a mí también es una de las tramas que más me interesan dentro del resto. Y bueno, con respecto a los combates, quería comentar un poco. También se discutió mucho con Batman Superman la oscuridad de los combates y que no se dejaban ver bien las coreografías. ¿Qué tal os han parecido los combates en este Capitán América Civil War, Julián? A mí sí que me han gustado. Yo les veo muy espectaculares, pero espectacular y al mismo tiempo medidos. No es el combate de típico blockbuster tipo Transformers, que mueve mucho la cámara y de repente te quedas como si ha pasado algo muy importante, pero no me he enterado demasiado bien. Y aquí yo sí creo que sí que se puede seguir muy bien la acción, y que esa batalla en el aeropuerto no sé si el aeropuerto de Castellón, no lo tengo muy claro, esa batalla que tenemos ahí, que a priori te podría parecer que iba a estar un poco desnuda por los trailers y tal, es todo lo contrario, es absolutamente espectacular, y me gusta mucho además
la manera en la que juegan con la estructura clásica del blockbuster, porque llegas al final de la película y piensas, bueno, aquí llega la mega batalla contra estos 6 soldados de invierno que están ahí a punto de activarse, y de repente ves que no, que es otra cosa completamente distinta y que ya has pasado la mega batalla, que resulta que la mega batalla que has visto antes era la del aeropuerto. Se salta la estructura clásica del blockbuster. Yo solo veo, joder, qué chulo, me han sorprendido, no he llegado cansado al final, no es una batalla visualmente agotadora, porque es una batalla de sentimientos, es una batalla entre amigos, y yo cuando veo la batalla final entre Capitán América y Iron Man, que creo que está un poquito forzada a través del guión, ahí sí que le he visto un poquito las costuras al guión, y es de las cosas que más me chirrían de la película. Pero cuando estoy viendo la batalla me está doliendo a mí, no por los golpes que se pegan unos buenos golpes, sino porque realmente notas que son dos amigos que lo están pasando mal. Es brutal la batalla, es decir, yo creo que, y lo he comentado antes, Ultron, una de las cosas que a mí me tiró para atrás, no sé si en el programa o mientras estábamos haciendo tiempo al principio en la misión en directo, a mí Ultron era muchos colorines que se movían, y en el que sabías que había una cosa de trozo de tierra que se había levantado, no sabías exactamente por qué, y mucha gente se movía y mucha gente que se moría, ¿no? Excepto 2 o 3 momentos con alguno de los de lo que ocurría con un personaje, pero poquita cosa más, ¿no? Aquí, yo creo que Batman Superman, a mí, yo defiendo muchísimo la pelea de Batman, a mí me encantó esa pelea, pero es cierto que aquí es posiblemente la mejor que hemos visto. Y sin ser, desde luego, no tienes una gran invasión alienígena, ni tienes unas cosas brutales alrededor, tienes una pelea entre 2 bandos que se han formado de antiguos aliados, de antiguos amigos, y que se zuman entre sí con muchísima variedad, con muchísimas cosas distintas. Tienes a Spider-Man dando vueltas alrededor, tienes a Giant Man en una escena maravillosa, y tienes luego momentos más íntimos como es el final, entre cuando está la Viuda Negra protegiendo y les deja salir finalmente. A mí esa escena desde luego me encantó. Y luego la pelea del final me gustó. Sí es cierto que a mí el trocito del tercio final, que creo que es un acierto, creo que la estructura es un acierto, el que tengas en la gran batalla y luego sea todo más de reflexión, fue el único momento en el que yo sentí bajón en la película. Creo que es lógico también que tengas la adrenalina de todo el ese y que luego intentas hacer algo más intimista y puedes perder cierto ritmo, pero es el único momento en el que a mí las 2 horas y media solo se me hicieron largas en la película, en ese trocito de ti, no en el resto de la película. Sí, bueno, a mí las peleas me resultaron fascinantes. Mira que hoy día es difícil ir a una sala de cine y que algo te sorprenda, ¿no? Que te llame realmente la atención ya en el apartado visual, y de verdad la coreografía de las batallas me resultaron de las mejores que he visto desde luego en el universo de superhéroes, si no la mejor, ¿eh? Y sí, al hilo de lo que comentaba Julián, también hay veces que la película llega a ser desgarradora, ¿no? Como cuando, esto ya es parte spoiler, ¿eh? El compañero de Iron Man, ¿cómo se llama, Julián? James Rhodes, máquina de guerra. Máquina de guerra, ¿no? En Machine War. Cae, ¿no? Cae que está viendo que va a morir o que va a quedar paralítico, y cuando él lo coge como si fuera la Piedad, ¿no? Es que un retrato de la Piedad, él lo agarra entre sus brazos y lo ve que casi desfalleciendo. Es un momento desgarrador. Y la batalla final de Iron Man y Capitán América, ya los dos pegándose, ¿no? Y el momento que le dice, tú también eras mi amigo, ¿no? Y se están los dos matando. Y además ya paran de luchar porque ya están realmente agotados, ¿no? O sea, ya no les queda energía, ya son dos superhéroes totalmente abatidos y que se han destrozado el uno al otro ante ya la ceguera, ¿no? Y pierde la amistad, que creo que uno de los discursos más importantes de la película es la amistad y el valor de la amistad. Y no sé, a mí realmente los combates me gustan, y además le saco eso, algo bueno en los combates, que me cuentan algo, que no es una pelea simplemente que se quede la espectacularidad, sino que son líneas del guión. A través de esas peleas me están contando cosas muy importantes de los dos personajes y de la trama y del conflicto que los ha enfrentado. ¿Alguna cosa que comentar? ¿O he dejado...? No, te puedes hablar, nosotros te escuchamos mucho, Francis. Yo estaba pensando que, y esto es un debate que entronca con lo que estás hablando, hasta qué punto las expectativas que tenemos de lo que esperamos ver en pantalla juegan en contra de las conclusiones que sacamos de una película. Y me explico. Tú esperas que, sobre todo si has leído además el TVO, esperas alguna muerte muy llamativa en Civil War, la película. Y claro, ya por el tráiler a James Rhodes le das por muerto. Y no muere, curiosamente. Y yo creo que es una de las cosas que creo que no han sido suficientemente valientes. Echas de menos, coño, en una guerra hay víctimas. Y aquí, muere
mucho personaje secundario y mucho Claro. personaje que no sabemos ni el nombre, pero no muere ninguno de los personajes protagonistas. Y también porque hemos leído los tebeos, yo recuerdo que el debate que teníamos entre los que somos más hardcore del cómic era, ¿se van a cargar al Capitán América como ocurre en el epílogo del cómic o se van a cargar a Iron Man porque Robert Downey Jr. Ya es una barbaridad de millones cada vez que le sacan en pantalla y al final se ha suspendido eso? Yo creo que probablemente tengamos alguno de los dos como gran héroe trágico porque muere en el guantelete del infinito, Sí. o quizá no, quién sabe, ¿sabes? Pero es verdad que a veces vas esperando algo porque lo has leído en el cómic y luego te encuentras otra cosa y muchas veces no que sea que eso esté mal, sino el hecho de que se contradiga con el cómic, a veces se nos olvida que son dos medios diferentes y cada uno funciona un poco por su cuenta, ¿no? Y no tienes tanto secundario como en el cómic para tirar de eso. Julián, yo creo que sí que tienes mucho, pero no tienes tanto secundario que tenga un impacto emocional, pero que puedas tirar adelante, ¿no? Lo tuviste en S.H.I.E.L.D. cuando matan a la gente y poquita cosa más. Y es cierto que no tienes tanto elenco alrededor como se ocurre en Civil War, ¿no? En el cómic que puedes tener 3 o 4 personajes que han estado muchísimo tiempo en el universo Marvel, que puedes matarlo. Yo creo que era recordar que era... ¿Quién era? ¿Hércules o Goliat o alguno de estos lo que mataban en su momento en Civil War? Que no recuerdo ahora. Que era un personaje que lleva toda la vida dando vueltas por allí, pero que no era ninguno de los 8 o de los 10 que tienes aquí, ¿no? Sí, Goliat era Goliat, ¿no? el muerto que tenías como un poco en la primera gran Sí. batalla que tenía lugar, y era un muerto que además se producía un poco por culpa de Iron Man, que es un poco lo que parece que va a pasar con James Rhodes, hasta que ves que no, que está vivo, que simplemente se ha quedado muy, muy malito. Yo fíjate, no sé si no le han salvado, porque en un momento de ello dices, ostras, le hubiera aumentado el drama a la película Sí. y el significado y el peso de lo que está haciendo Tony Stark si de repente su amigo muere, y además muere por una acción de alguien que estaba con ellos. No sé si no lo han salvado porque se están guardando todas las cartas, porque en un momento dado Robert Downey Jr., Tony Stark como personaje, va a tener que necesitar un sucesor, y ese sucesor va a tener que ser Roddy. Puede ser, sí. Hombre, sí. Yo por un lado sí que creo que se guardan cartas, pero por otro lado, lo comentaba hoy, porque hoy es 4 de mayo, hoy es May the Force be with you, lo comentaba en el LA Express de esta mañana, al hilo de la franquicia Star Wars que tiene Disney, y bueno, aquí Marvel con Disney. Creo que al final un poco es el bagaje que tenemos que pagar de que Disney también tenga la franquicia, que blanquea un poco todos estos asuntos de no llegar a darle no una trascendencia dramática con muertes, etcétera. Yo creo que por estos caminos Marvel, mientras esté pegado a Disney, no va a andar mucho. Yo no estoy tan de acuerdo con eso, ¿eh? No, Julio, yo creo que es más un problema de cuánta gente tengo, qué problemas tengo de... No creo que sea un dictado de arriba de Disney, ¿eh? Yo creo que Disney en sus películas de animación para niños, y tienes que ver las clásicas, ¿eh? Que La Bella Durmiente tiene un tocado. Ya te digo yo que tiene un tocado, que yo la veo unos cuantos con las crías. Ya te digo yo que eso que se estrenase a día de hoy no sería tan sencillo. Yo creo que tienen claro lo que tienen delante. No te van a hacer un Deadpool a día de hoy, ¿eh? Yo no me negaría a que hiciese un Deadpool dentro de 3 o 4 años sabiendo lo que hay. Hace muchas cosas, es un conglomerado muy grande y no todos son los mundos de Yuppie de la Disney que tenemos en la mente de ahí. Yo creo que han demostrado que hacen cosas distintas. Creo que más va la idea de, en cuanto a las muertes, es que no tienen más gente a la que matar y las previsiones que tienen de aquí al 2020 hace que necesites a este y es que no tengo más personajes, es que no hay mucho más. Sí, estoy bastante de acuerdo. Yo creo que Disney ha demostrado a lo largo de estos años que, más allá de que haya decisiones ejecutivas y de dinero y de cosas que no nos enteramos, que sí están ahí, es evidente que juegan como un gran conglomerado, pero dentro de eso dejan que cada estudio tenga su independencia. Yo creo que es evidente que Pixar funciona completamente autónoma de Disney, más allá de estos parámetros que hemos comentado. Y Marvel también funciona de manera autónoma. Me parece que el peso de la saga está en Kevin Feige, si acaso en la gente de Marvel que pueda entrar como consultores y demás, que también han perdido peso en los últimos años por todo lo que ocurrió. Pero yo no veo esas manos de Disney que muchas veces se ven por ahí, que desde luego no solemos ver en las series más adultas de ABC, no solemos ver en Pixar, no solemos ver en Miramax, no solemos ver en otros estudios de Disney. No sé por qué nos empeñamos también en verlo en Marvel, ¿no? Y en Netflix, y las series de Netflix, que al final es Marvel, ¿eh?
Sí, sí, claro. No, yo lo comentaba eso, por un poco, al final, suavizar el tono por la taquilla. Bueno, ya sabéis también cómo funcionan estas cosas. No porque en Disney sean más mojigatos que en otras partes, sino bueno. Bueno, sí, ya tuvimos la discusión, ¿no? Con Deadpool y lo que pasó con Fox. Que al final sí que si te vas a ciertos tonos, pues ya tienes que subir rates o... También sabéis cómo son en Hombre, América, esta no es una película para hacer R, es decir, esta no es una película que pudiesen aceptar un R. Eso no quiere decir que yo no me extrañaría que, sobre todo después del éxito de Deadpool, sacases algún personaje, no sabría, pues a lo mejor un motorista fantasma, que no sé si los derechos la han revertido o no, y puedas hacer con ella alguna cosa en plan R. No, porque tienen que estrenar ahora alguna, creo que he recordado, pero vamos, algún personaje de los múltiples que tiene Marvel en el que sí pueda tener con R dentro de 3 o 4 años, ¿por qué no? Que perfectamente lo puedan hacer. Sí, además que aquí también habría que diferenciar, claro, los parámetros por lo cual entra una película en una calificación de edades están muy claros, pero caso muy distinto es la trascendencia que tenga el mensaje de esa película. Una película puede ser muy adulta, y ahí vuelvo sobre el caso de Pixar, lo ha demostrado muchísimas veces, sin necesidad de que tenga que cargar con una película R. Yo me atrevo a decir que siendo muy superficial, ¿vale? El discurso político de esta película, político y moral de esta película, es mucho más complejo y mucho más elaborado de lo que puedan ser películas que sí que se la dan de adultas y de que son muy para un público muy adulto, porque muere gente y muere de una manera muy explícita. Pues es que el que una película sea adulta no solo está en lo explícito que sea, sino en lo que está contando y la manera en la que lo está contando. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Comentaba Stevie por el chat que llevan bastante tiempo poniéndonos los dientes largos con el potencial de la película de Black Widow y que no sabe si llegará. Yo creo que así estamos todos, ¿no? CJ y Julián. Yo creo que debe ser un problema de contrato de ScarJo, que al final, pues, ese es por un lado. Otro que era, yo creo que Catherine Bigelow podría dirigir una película espectacular de La Viuda Negra. Pero creo que debe ser un problema por un lado de contratos, por otro lado de fechas, y es que la actriz esta, pues quieras que no, parece que es un poquito importante, que tiene cosas que hacerle, ¿no? Entonces, pues eso, los que tenga por contrato que firmaría en su momento para hacer Los Vengadores, y yo no sé cómo estará el tema ahí. Tú puedes saber un poquito más que hayas leído a los trades y lo demás, cómo puede estar el contrato ahí, Francis, pero yo creo que es fundamentalmente ese problema, encontrar un buen guionista, una buena guionista, encontrar una buena directora, que yo creo que ahí le pegaría una buena directora sí o sí, y de verdad yo siempre veo a Bigelow, siempre la veo dirigiendo lo que esta parte del programa la vamos a cortar porque esto se lo vamos a vender directamente a Disney. Esto de... Yo creo que ellos saben mucho más que yo de estas cosas, pero yo la veo a ella dirigiendo a la Bruja Escarlata, pero vamos, total y absolutamente. Si no, a Ben Affleck, pero ya creo que está en el otro bando. Pero sí, yo creo que sí. Yo creo que es una cuestión de voluntad. Es decir, Scarlett Johansson ya ha hecho una película de la Viuda Negra, lo que pasa es que no se tituló así, se tituló Lucy. Con lo cual, todo depende de que por fin Marvel, que esto es una de las cosas que hemos hablado alguna vez, cuando me dicen, oye, ¿qué es lo que falta por hacer? Ostras, falta por hacer todo. Falta por abrir Marvel a la diversidad. La tenemos que tener en diversidad racial. Todavía no tenemos un protagonista que no sea un Wasp. Lo vamos a tener muy pronto con Pantera Negra. Diversidad también religiosa, y yo ahí apelo a lo que comentaba antes CJ, de que Mrs. Marvel tiene que tener películas sí o sí, y también diversidad de género, y nos está faltando ya una película con protagonista femenina, que está anunciada Capitana Marvel, y nunca acabo de entender por qué Capitana Marvel, que sí, que es un personaje muy interesante, que es un personaje, chica muy poderosa y de un carácter que se lleva por encima a cualquier contrincante masculino que pueda tener, pero yo antes veo una película de Viuda Negra o de Mrs. Marvel que de Capitana Marvel. Sí, yo también. No controlo tanto eso en el mundo del cómic como tú, pero también me resulta mucho más atractiva. Y bueno, casi ya por ir finalizando el programa de hoy, había hecho una encuesta, que ya sabéis, que una encuesta en Twitter, esto tiene un valor científico asegurado. Total, absoluto. Es como cuando salen en la tele de la universidad de tal... No me hagas sacar que tengo la diplomatura de estadística, Francis. No me hagas decir... No me hagas hablar, ¿no? No me hagas hablar. Pues se hizo una encuesta por cuando salí de la peli, obnubilado por Civil War, a ver qué tal, qué le parecía a la gente, ¿no? Cuál era la mejor película
de Marvel y puse 4 opciones. Una era Civil War, otra era la primera parte de Los Vengadores, otra Iron Man y una cuarta opción puse otras, donde fuera, bueno, un poco el cajón donde ninguno se siente identificada con el resto. Y os tengo que decir que ganó Civil War con el 37% de los votos. Luego otras con el 26%, que bueno, supongo que hay un poco la gente habrá votado Guardianes de la Galaxia, el Capitán América. Yo creo que esa fue la primera y la segunda de Thor. El pack completo de Thor. Supongo que más o menos por ahí habrán ido las votaciones de otras. No sé si vosotros pensáis que puede haber alguna más. Yo creo eso, que quizás Guardianes de la Galaxia y El Soldado de Invierno hayan copado las opciones. Y tercera quedó Los Vengadores con el 21%. Y la cuarta, Iron Man con el 16%. ¿Qué tal? ¿Qué os parece a vosotros esta encuesta y cuál diríais que es la mejor película de Marvel? Bueno, encuestas un poco cada uno tiene sus preferidas y con Marvel yo siempre he notado esto que dice de todo el mundo, mucha gente, de que hay unanimidad con Marvel, es mentira. Yo he notado gente que, por ejemplo, a Iron Man 3 le parece espantosa y gente que le parece maravillosa. Y de hecho yo estoy más con los primeros que con los segundos. Yo sigo pensando que la mejor película de Marvel sigue siendo Los Vengadores en cuanto a sueño infantil realizado, en cuanto a manera en la que cada personaje iba encajando los unos con los otros, en la manera en la que construías el grupo, en todo lo que hay de Joss Whedon en esa película, que creo que es mucho, y para mí sigue siendo un poco la mejor no solo de Marvel, sino de superhéroes. Y detrás de eso pues sigue estando yo creo que Iron Man y esta muy muy pegadas. Iron Man, es verdad, por lo que decía antes CJ, por lo que representó de presentar a los superhéroes de otra manera. Estamos hablando de Iron Man era una presentación de superhéroe canalla, de superhéroe que se saltaba las normas y de un tipo con muchos excesos que era diferente al superhéroe cándido que estábamos acostumbrados, al menos con muchos personajes de Marvel como Spider-Man. Y esta película es verdad que al ser un paso hacia adelante, pero también tan divertida, tan estupenda, tan tener todas esas cosas que nos gustan de los TVOs de Marvel, yo también me atrevería a colocarlas con esas otras dos. CJ, ¿y tú? Yo creo que Iron Man fue una tormenta perfecta en el momento necesario. ¿Me oyes? ¿Me oís? ¿No me oís? Sí, te oigo. Perdónme. Yo creo que Iron Man fue una tormenta perfecta del lugar adecuado en el momento oportuno, con los efectos especiales que ya hacían falta para hacer, y luego sobre todo, es decir, lo de Robert Downey Jr. nació para hacer ese personaje, y nació para hacer ese personaje con esa edad, después de lo que todos habíamos sabido que había pasado de ser una estrella, el alcoholismo, las drogas y todo demás, en el cual había una conjunción de Tony Stark con Robert Downey Jr. espectacular y buenísima, que se ha dado muy pocas veces en la historia del cine en general. A mí Los Vengadores es una película que me encantó, y creo que luego tiene la ventaja de que fue la primera gran batalla del final, que luego yo creo que con el tiempo ha ido cansando, pero a mí esta me parece una película grandísima, así que no sé lo decirte, posiblemente a día de hoy, si me preguntas si teniendo la tan reciente, yo Iron Man quizás la sigo poniendo en un pedestal, y si la viese no me gustase tanto como la vi. Pondría después esta última película de Civil War porque la tengo ahí, y Los Vengadores porque quizá la tengo más quemada, aunque si la volviese a ver a lo mejor la subiría, pero a día de hoy mi podio sería primero Iron Man, segundo Civil War, tercero Los Vengadores, la primera película. Uh-huh. Pues, oye, el tuyo. Tú te tienes que mojar también. Ya me tengo que mojar. Yo lo tendría crudo entre Civil War y la primera Los Vengadores. La verdad me costaría decidirme. Y a mí me gustó mucho Los Vengadores 2. Me gustó muchísimo. Sé que no le gustó a nadie. No, a ti sí. Y a dos más en el mundo. a mí también me gustó Iron Man 2. Y ojo, creo... Los Vengadores 2. Los Vengadores 2. Creo que si no existiera Vengadores 1, sí, probablemente percibiríamos Vengadores 2 de una manera completamente diferente. Creo que la opción que utilizó Marvel no creo que fuera la opción de Joss Whedon, que fue la de más todavía de lo que ya os hemos enseñado. Fue un error. Deberían haber ido por lo que quería Whedon, que era hacer una película más intimista, más claustrofóbica, más de cuando Joss Whedon sabe dar más rollo. Nadie da más rollo como él. Y eso me hubiera gustado mucho verlo, pero yo me sigue pareciendo que es una película muy digna y que se reivindicará. Le pesó los $1.000 millones de la primera. Les pesó como yo no he visto en ningún otro caso, y quizás además precisamente eso ha permitido que ahora hiciesen esto con Civil War, ¿no? Porque al final todo esto son cosas vivas. Se ve mucho más en la serie, que al final son episodios con menor tiempo, en el que del principio de temporada a final de temporada cambian muchas cosas, y aquí que al final no deja de ser una serie de películas. Yo creo que esa trastienda, esa parte de atrás, también se va viendo con el transcurrir del tiempo entre las películas entre sí. Sí, sobre todo eso, la fase de producción y de rodaje sí que les pesó. Bueno, Whedon, el pobre, salió más quemado,
del proyecto. Pero yo quizá eso, me quedaría Civil War primera posición, Vengadores 1 y Vengadores 2. Y le daría un puesto de honor a la primera de Iron Man, a la segunda de Capitán América y a Guardianes de la Galaxia, que a mí Guardianes de la Galaxia me resultó divertidísima y una película muy, muy, muy recomendable. Aunque, bueno, o sea, aparte, ¿no?, de lo que es el universo este superheroico de Marvel, no, pero a mí me gustó muchísimo. Pues bueno, creo que no se nos queda mucho más que comentar, ¿no?, de la película. Julián, CJ, ¿alguna cosa que queráis comentar antes de cerrar? A mí sí me gustaría dejar caer el entusiasmo que está despertando. Es muy, a mí me pasó algo ayer divertidísimo. Yo volví a casa después de una larga jornada de reuniones y iba vestido de Muggle. No tenía nada que me identificara ni como lector de cómic ni como profesional de esto. Y la cafetería a la que fui, el chaval que estaba allí sin conocerme de nada me dice: ¿ya has visto Civil War? Y digo, sí, ya la he visto. ¿Y qué tal? Porque estoy deseando ir a verla. ¿Sabes? Ese entusiasmo que despiertan las películas de Marvel, te descubre que igual que el universo Marvel también es algo más que una serie de cómics, eso mismo, esa misma magia, esa misma adhesión y cariño de los espectadores también la están consiguiendo en las películas. Yo solo tengo una cosa que recordar, que es los músculos de Chris Evans cuando para el helicóptero. Yo estoy totalmente alucinado con esa escena. O sea, es una escena en la que te hace sentirte pequeño, miserable y absolutamente de no podemos pertenecer a la misma raza. Ese hombre y yo, todos los efectos especiales están muy bien, entonces pídeme lo que quieras. Pero ese hombre con esos músculos parando en el helicóptero a mí me tiene totalmente hecho de menos. Sí, lo tengo ahí en la cabeza. ¿Qué voy a hacerle? Sí que es verdad que lo que comentaba Julián, que Marvel está construyendo muy bien su universo y al final, bueno, pues está levantando ese entusiasmo, ¿no? Que ya la gente no va a ver la película de Iron Man o la película de Capitán América, sino que ya la gente empieza a ir a ver las películas de Marvel y, bueno, evidentemente han construido su universo propio y lo están consolidando a base de bien. Y parecía un poco que al principio, cuando empezaron estas películas, que casi que Los Vengadores 1 y 2 esto iba a ser el final, ¿no? Y creo que estamos viendo la punta del iceberg, o sea que nos queda Marvel para rato y buenas películas de superhéroes, afortunadamente. Así que nada más, ¿no, Julián CJ? Sí, yo cerraría diciendo simplemente que la película me parece que es una película de Vengadores en el sentido de que nos coloca en posición de salida para la siguiente fase. Uh-huh. Y estamos en medio de una de las fases del universo cinemático, pero ahora mismo nos quedan con muchísimas ganas de ver las siguientes películas y, oye, salir del cine con ganas de volver. Bueno, es que ya no se puede pedir más. Yo quiero volver a ir a verla esta tarde. Quería volver a recuperarla otra vez y estoy como loco por ir a volver a Civil War. Estoy intentando ahí buscar un hueco porque a mí la película me gustó muchísimo. Nada, dar las gracias a los 14 oyentes que hemos tenido en el directo, que me parece un milagro, magníficos seguidores y oyentes. Discreta FJ. Y especialmente a usted, que está comentando todo el programa. Muchas gracias. Que ha estado fantástico, que eso, hemos avisado con 5 minutos de antelación y aún así 14 oyentes que hemos tenido, así que daros las gracias a todos, que para la semana que viene a ver si podemos preparar el review sobre Batman Superman, ¿no? Uh-huh. CJ, Julián. Sí, porque me toca defenderla a mí, si no hay nadie, así que sí, algo haremos. Julián, ¿a ti también te voy a poder liar? Bueno, vamos a ver cómo andamos Vamos a intentarlo, ¿no? Vamos a ver cómo andamos de horarios. Pero, a ver, yo tampoco es una película que me parezca espantosa. Yo creo que es una película reivindicable. Así que lo mismo vamos a ser muy tibios todos. No, yo no. Vale. Esto yo vengo con el aceite hirviendo. Yo vengo con el perol de aceite hirviendo directamente. Yo voy a cogerme todos los comentarios que has hecho de las películas españolas ahora que has visto en Málaga y te las voy tirando en las caras. Y no te preocupes. Vamos a ver. Lanzando una a una. Bueno, muchísimas gracias a los que habéis estado en directo, muchas gracias también a todos los que escuchéis este review en formato podcast. Oye, muchísimas gracias, Julián, muchísimas gracias, CJ. Como siempre, un placer teneros conmigo en este review, así que daros las gracias a todos y nada, espero que nos podáis volver a escuchar la semana que viene con Batman Superman. Un abrazo, Francis. Un abrazo.